Algunos te ven muy solo y te dicen, tenés que hacer análisis con un profesional. Otros te recomiendan ir a bailar tango. ¿Hago terapia o me voy a la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy te traigo un tema que para muchos puede resultar controversial, pero te lo expongo porque soy partidario de que hablemos todos los temas concernientes al mundo milonguero. Y este es un tema en particular delicado, no solo por lo que representa, sino por la gran cantidad de profesionales de la salud mental que concurren a la milonga y cuyo enfoque seguramente puede llegar a diferir con lo que exprese, lo cual me parecería perfecto en el sentido de enriquecer con sus respuestas esta duda que a tantos les asiste. Y el tema es que ir a la milonga o ver a un psicoterapeuta tiene sus diferentes ventajas. Por ejemplo, si bien para muchas personas ir a la milonga puede ser una actividad social que les permite disfrutar de la música, del baile, conocer nuevas personas y compartir momentos divertidos, también puede ser una fuente de ansiedad o de frustración si no se logra conectar con la pareja o si se siente inseguridad o vergüenza al bailar. Y del mismo modo, por otro lado, si bien hacer una terapia puede ser una opción para las personas que necesitan hablar de sus emociones y problemas con un profesional calificado que les brinde apoyo y hasta herramientas para enfrentar situaciones difíciles, también puede haber prejuicios asociados a la terapia o dificultades para encontrar al profesional que se ajuste a las preferencias de cada uno. Pero me permito decir aquí que tanto ir a la milonga como visitar a un psicoterapeuta pueden tener efectos beneficiosos y positivos en la salud mental y emocional de una persona, siempre y cuando se realice de manera consciente y respetando las necesidades y limitaciones de cada individuo. Las dos actividades pueden ayudar a mejorar la autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de enfrentar algunos desafíos que presenta la vida. Ya lo dijo Freud, ¿en qué baile me metí? Por supuesto que no soy un profesional de la salud y solo te hablo desde un punto de vista milonguero, siempre con el debido respeto que obedece cada tema. Pero la verdad es que debemos reconocer que hay diferencias significativas entre hacer terapia o ir a bailar. Por ejemplo, mientras la milonga es una actividad inmediata, la psicoterapia te ofrece un compromiso más profundo. Mientras la milonga te permite aliviar la tensión, el análisis te permite explorar a fondo aspectos de tu personalidad. Y mientras ir a la milonga implica conocer gente nueva, la sesión puede implicar enfocarse en el modo de establecer las relaciones. Por eso, como te digo, cada área es diferente y tiene sus ventajas. Lo cierto es que son opciones muy diferentes para cuidar de nuestra salud mental y emocional, y en mi juicio, ninguna es necesariamente mejor que la otra, sino que depende de una serie de factores. Digo, la elección depende de las necesidades, preferencias y circunstancias de cada persona en particular. Pero, puestos a escoger, te voy a puntualizar primero por qué algunas personas pueden elegir ir a bailar a la milonga en vez de visitar a un psicoanalista. Y luego, por qué sería más conveniente empezar una terapia en vez de ir a bailar tango. En primer lugar, ir a bailar te reduce el estrés y la ansiedad casi de manera inmediata, porque te permite liberar tensiones, conectarte con tu cuerpo y disfrutar del momento. Y si bien podrías pensar que es una manera de engañarse, desde el punto de vista de la necesidad de relajar el pensamiento, puede resultar aliviador. En segundo término, el baile ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades sociales como la comunicación no verbal, la empatía y la creatividad a través de la improvisación, de lo que te hablé en el video Cómo guiar en el tango sin ser dominante. Y esto puede ser beneficioso
sobre todo para las personas tímidas o con dificultades para relacionarse con los demás. Y tercero, por mencionar un punto más, estar en la milonga, bailar regularmente, estimula la mente y el cuerpo porque, como bien sabemos, el tango requiere de coordinación, concentración y memoria, sin hablar de que nos sumerge en un tiempo real y en un tiempo lúdico. Y esto que para algunos pareciera una estupidez, para otros tiene una importancia enorme, porque varias veces muchos encuentran que su salud mejora gracias a frecuentar el ambiente milonguero. Digo, tienen un problema y van a consolarse a la milonga. ¿Los aqueja algún tema en particular? Y van a buscar la palabra amiga entre tango y tango. Todavía recuerdo a la maestra Marta Antón que solía decirme que iba a la milonga a limpiarse, lo cual quería decir que iba a tomarse un descanso mental para renovar la energía y seguir adelante. Y esto sin contar la frase común que hay en boca de casi todos los milongueros. Y si estamos aquí, estamos bien. Todas frases que demuestran que ir a la milonga tiene algunos efectos terapéuticos, por así llamarlo. Aunque, de todos modos, debemos saber que si bien estas son algunas posibles razones por las cuales alguien podría elegir ir a la milonga en vez de buscar ayuda psicoanalítica, también es cierto que el baile no puede reemplazar a la terapia en todos los casos. Si, por ejemplo, una persona está experimentando problemas emocionales o psicológicos graves o persistentes, no es lo más aconsejable ocultarlo en el baile, sino buscar ayuda profesional especializada. Y si bien elegir con quién atenderse no es una tarea sencilla, a veces hay que abrir una puerta para empezar a transitar el camino si realmente se necesita ayuda. Por eso, en función de lo prometido, aquí te cuento algunos motivos por los cuales también puede ser más adecuado acudir a una terapia en vez de ir a bailar a la milonga. Primero, para manejar los problemas emocionales. Para quienes no lo sepan, la milonga es, en un gran porcentaje, un depósito de gente con problemas emocionales no resueltos. Así que, en ese sentido, si estás experimentando problemas emocionales como ansiedad, depresión, traumas o fobias, por ejemplo, acudir a un terapeuta es lo más aconsejable y hasta te diría beneficioso para abordar estos temas. La milonga puede ser un alivio temporal, resuelve el estrés, pero lo cierto es que no ofrece las herramientas ni el soporte emocional a largo plazo que puede brindarte una buena terapia. Segundo, la terapia puede ayudarte a resolver problemas en tus relaciones. Así que, si estás experimentando ese tipo de problemas o si tenés dificultades para establecer relaciones, y sobre todo relaciones saludables, una sesión de terapia podría ser lo indicado, justamente porque es el espacio en el que podés explorar tus emociones para empezar a encarar vínculos que te hagan bien. Ten en claro que la milonga puede ser un lugar donde podés conocer muchas personas, pero si tendés a repetir conflictos, no resolviste el tema de fondo. Y tercero, en relación con lo dicho, un proceso terapéutico te ofrece que te conozcas mejor. En ese espacio podés explorar los puntos de coincidencia y de diferencia entre lo que pensás, lo que sentís y lo que crees. Así que, si quisieras saber qué te ocurre y cómo trabajar interiormente, bailar tango puede ser muy divertido, pero no va a darte resultados efectivos. La verdad es que la milonga, aunque puede enriquecerte de muchos modos, no es un espacio donde se fomente el conócete a ti mismo de manera consciente. A veces es un desconócete a ti mismo. Cabe señalar también que asistir a una sesión de terapia no significa que la persona no pueda asistir a la milonga. Ningún área es excluyente de la otra. Podés hacer terapia y podés ir a bailar, siempre dependiendo de tus convicciones, tu sentir y tus intereses.
Y también es importante saber que, además de la terapéutica tradicional, en el tango existe una actividad que se llama tangoterapia, que se enfoca en integrar aspectos del tango y la psiquis. Y en esto debemos ser siempre muy claros, ni temerle a un análisis si realmente lo necesitamos, ni temerle a ir a bailar si eso es lo que primeramente intentamos para mejorar nuestra salud. Si te parece que es así o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, lo que importa es encontrar un equilibrio y un bienestar y sobre todo no molestar a nadie con nuestros problemas, salvo quizás aquellas personas que se consideren amigas. Quiero decir, no le transmitas a nadie tus problemas, ni te comportes equivocadamente en la pista porque no estás del todo en tus cabales. Si estás de mal ánimo, averigua por qué. No te pelees con nadie ni maltrates a nadie y busca ayuda profesional. Y si solo fuera un mal día, baila, solo baila. La persona que abraces y el entorno te lo van a agradecer. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.